importante ahora, el trabajo que tienen que hacer, y ligeramente voy a ampliar el grupo a 3. Vamos a hacerlo a 3 porque es un poco largo el proyecto. Entonces ahí se pueden repartir en cada una de las tareas, que son 3 tareas. Entonces ahí se organizan entre 3. Ojo, el tema acá es que yo les voy a dar una recomendación a modo personal, ¿ya? O sea, cada uno tome sus propias decisiones. Aquí yo no tengo injerencia en nada. Cuando eligen sus compañeros de trabajo, yo no me meto en lo absoluto. Yo lo único que pido es que, como ya tengo experiencia en este cuento, elijan bien a su compañero de trabajo. Porque de aquí en adelante hay muchas cosas que se hacen en grupo. Y si les toca conmigo, hay trabajos que son yo hago trabajos muy extensos. Muy extensos que consumen mucho trabajo. Hay mucha pega, valga la redundancia. Entonces, yo les aconsejo que en estos momentos es cuando tienen que ir viendo cuál es su partner y cuál es el que realmente les sirve a usted para acompañarlo. Si van a estar teniendo problemas con un compañero, les sugiero que lo empiece a cambiar. Esta es una recomendación personal, yo no me meto ahí. Si usted dice, no me importa, yo sigo con el mío, ningún problema, yo lo respeto. Yo respeto todas las posiciones. Yo doy simplemente sugerencias. ¿Por qué se las doy? Porque al final vienen las quejas. Después de un trabajo extenso, vienen al final las quejas, que mi compañero no estuvo, que mi compañero lo llamaba muchas veces, que mi compañero aparecía de vez en cuando, que mi compañero no me contestaba los correos, que mi compañero a veces no me pasaba la información y que estamos parados porque él no ha entregado la parte de él. Entonces, yo de verdad les digo, con harta experiencia en el puesto y hartas batallas, les digo, vean muy bien quién es el partner que les sirve a ustedes. Porque aquí este tema es llevarse un trabajo que también le va a costar a usted horas de sueño, horas sin descansar y obviamente netamente dedicado a esto y concentración a este. Si les va a tocar conmigo de aquí en adelante los otros ramos que vengan en el segundo año, yo sí hago trabajos que son extensos, no hago trabajos cortitos. Entonces, es el momento, ahora que esto yo nunca lo había hecho, esto es primera vez que veo que le hacen una evaluación a ustedes de este tipo. Pero cuando les toque máquina eléctrica, cuando les toque gestión de proyecto eléctrico, cuando les toque otros módulos, son extensivos mis trabajos. Porque hay que hacer cálculo, hay que hacer lectura de normativa y tienen que meter un montón de cosas. O sea, es ahora el momento que ustedes van a tener para tantear realmente a quién van a querer del lado suyo. El resto de los compañeros que a lo mejor también, ojo, también respeto al estudiante que dice, profesor, yo quiero trabajar solo y yo me la aguanto solo, no me importa cómo me vaya, pero yo voy solo, también lo respeto, le doy su lugar. Pero ojo, asumiendo también, como todo el resto, la elección la tiene cada uno. Ahora, este trabajo que va, yo lo voy a ampliar a 3. ¿Ok? Es un tema mío personal que yo voy a, bueno, que vine a hablar con la persona no estaba y voy a correr con colores propios, yo a pechuga. ¿Ya? Porque en estricto rigor, si se dan cuenta, este trabajo es que va a hacerlo prácticamente casi uno solo. ¿Pero de dónde? Si no hay tiempo. Lo correcto es que sean 3. Porque como son 3 encargos y cada encargo tiene 4 subtareas, no puede hacer uno las 3. ¿Se entiende, no? Entonces, entre ustedes se pueden apoyar, pueden distribuirse la tarea como quieran en realidad. Pero yo creo que es idóneo para que lo hagan 3 personas. No sé si hay alguna objeción con eso. Ahora, por favor, el que quiera hacerlo solo, que me tiene que indicar por correo, profesor, yo voy a hacer solo mi trabajo y yo me la aguanto, ningún problema. Perfecto. Y lo evalúo como todo el mundo. No hay ningún problema. Pero asume solo su. Bueno, los logros, las victorias y las derrotas son de uno. Entonces, siempre eso. Y en resumidas cuentas, yo lo que vengo a hacer hoy día es realmente explicar ese tema, cómo vamos a trabajar. Yo, ustedes no sé si en el video pusieron atención cuando yo hablé de los programas que íbamos a utilizar. Nos vamos a apoyar desde el programa. Vamos a hacer un poco de trampa. Pero por el tiempo, ¿no? ¿Ya? Vamos a apoyarnos con el software, vamos a hacer ciertas experiencias. Bueno, de hecho el año pasado yo hice un trabajo con un software de ese mismo, con el que yo les mostré delante del aula Moisés, que es el que está en una página, les voy a dar la página, se descarga gratis, no cuesta nada, y se simulan ahí y tienen todos los valores. Entonces lo que van a hacer ustedes es simplemente craneársela para hacer el cálculo, nada más que eso. La fórmula está,
Así que pescan y van a simular cuánto les tiene que dar y van a cuadrar por la fórmula nomás que tienen que hacer el informe. Es por eso. Ahí la pega se la van a pegar en el informe realmente. Esa va a ser la pega. Y los software que están ahí, que yo les dije que Multisim es muy bueno para esto. Vamos, pero pintado otra cosa Multisim. Se los recomiendo. Bájenlo si tienen que bajarlo en Multisim y lo instalan en su computador. Quienes no tengan computador, idóneo tener un compañero que tenga un computador. Ahora, si no tienen computador, van a tener que venir acá a la biblioteca, buscar uno y bajar el Multisim. Craqueado, obviamente, porque eso se paga, pero está craqueado el Multisim, lo podemos hacer. Otro cuento. El tema, ojo, también lo puedes simular por esta alterna, se puede simular también en Proteus. Pero más me gusta Multisim, yo recomiendo más eso. Proteus lo pueden hacer, ¿eh? No tengo ningún problema que lo hagan por Proteus. Pero Multisim es más funcional a la corriente alterna que a continua. O sea, funciona con corriente continua. Pero simular circuitos de potencia en Multisim es mucho mejor que en Proteus. Ya, o sea, los años que tengo con este programa también lo conozco. Ya llevo trabajando con ese programa 9 años aproximadamente. Así que ya tengo experiencia en el cuentito. Ahora, el tema es el siguiente. Voy a presentar el tema y vamos a ir analizando punto por punto. Y vamos a ir aclarando las dudas. No se olviden que en una de las preguntas dice que el profesor va a asignar los valores, ¿no? Sí. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Ese es el tema. Ahí voy a encarar el tema. Ese es el tema. A eso vengo más que nada. Vamos a ver. Entonces, sabemos muy bien que aquí está la versión de estudiante, que es la del PDF. Vamos a buscar el PDF. Ojo, me tienen que mandar el listado porque resulta que yo aquí tengo que armar los grupos en el portal. Hay un apartado donde yo tengo que armar los grupos. Y yo les digo, de aquí al miércoles tengo que tener los integrantes de su grupo. Si su compañero no vino hoy día, no se preocupen, llámalo por teléfono, díganle, ¿sabe qué? Te integramos en el grupo, vaya o no vaya con nosotros, sí o no, y lo inscriben y me lo mandan. Uno solo de los integrantes que me mande el correo con los tres, suficiente. Necesito uno solo nomás que lo mande. No los tres. Bien, aquí, bueno, aquí sale un poco el significado, eso ya lo vamos a pasar por alto, ya sabemos ya que está midiendo una evaluación de habilidades, ya listo, chao. Un tema eso. Ya, ¿qué va a hablar mi docente cuando desarrolle la actividad? Observación directa de uno más procedimientos, si la tarea es sincrónica, si la revisión de uno más productos es entregar, es asincrónica, ahí es entregar. En esta evaluación se consideran dos aspectos de valor: competencia de la especialidad de la asignatura de tu carrera, competencia de seguir tu carrera, innovación, emprendimiento, sostenibilidad, ya eso es un cuento, ¿ya? Eso es un tema de ustedes. A ver. ¿Qué acciones debo realizar para desarrollar esta actividad? Revisar el aula virtual, ya lo han hecho ustedes ya. Consultar la pauta de evaluación y la rúbrica, también está la pauta, cosa que ustedes vean bien. ¿Ya? Revise y siga atentamente las instrucciones especificadas que recibirán de tu docente, especialmente sobre el o los tipos de tareas que realizarán, directa o indirectamente. Si la tarea será individual o grupal. ¿Ya? La fecha, horario, espacio de ejecución o entrega. Aspectos concretos del sello, y ahí está todo el menjunje. El resumen, y ahí está el resumen ese que yo lo leí en el video. Lea la siguiente información y vamos a la tarea 1. Y la tarea 1 consiste en el desafío de la señal precisa. Esto tiene que ver netamente con la unidad de señales. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la unidad de señales variables en el tiempo? Ya, era la señal de corriente alterna específicamente, la que más hemos analizado, más que las otras que están, ¿no? Que son la cuadrada, la triangular. Por lo menos como 4 señales de tipo de señales que se conocen en la y se utilizan. ¿Ya? Y aquí habla de un laboratorio, ¿cierto? Ahora, el laboratorio para nosotros va a ser el mismo Multisim. Vamos a trabajar con ese software, por eso quiero utilizarlo, para simular ciertas cosas. Entonces, el programa de cómo se utiliza Multisim lo vamos a ver el miércoles, por eso que hoy vengo a aclarar el tema con las tareas, y el miércoles les sugiero que traigan su computador. ¿Ya? Les sugiero que el día miércoles, en el horario de clase,
le voy a decir que traigan su computador para empezar a trabajar y enseñarles cómo se trabaja con la simulación de los circuitos, cómo utilizar el osciloscopio que tiene Multisim, porque Multisim acá tiene una investigación con respecto a osciloscopio, tienen que medir señal, tienen que ver cómo se comporta la señal. Entonces, con Multisim vamos a utilizar osciloscopio. Bien, aquí habla del desarrollo de la tarea, ¿cierto? Y la tarea 1. Dice acá. Habla de un procedimiento que vamos a trabajar en circuitos resistivos y capacitivos en corriente alterna, ¿cierto? Ya sabemos que si vamos a hablar de circuitos resistivos y capacitivos, tienen que tener claro que si van a trabajar con una resistencia o un capacitor. Entonces, por lo tanto, si vamos a utilizar un capacitor, tienen que tener claro que aquí la reactancia, esta tiene resistencia, ¿cierto? Pero esta tiene reactancia capacitiva. Eso ya lo estudiamos, ya se lo enseñé. Ahora, ¿cómo se calcula la reactancia capacitiva? Es la fórmula que tienen que emplear, ¿cierto? 1 sobre Esa. 2 veces, ¿qué cosa? 2 pi f C menos 6. Ahí está. Esa es la reactancia capacitiva. Entonces, la tarea número 1, mire bien, pero fíjese bien, dice acá, comportamiento de los circuitos, seguir estrictamente los protocolos aleatorios utilizando instrumentos asignados. Para hacer toda esta observación vamos a utilizar Multisim. Entonces, no vamos a tener que estar obligados. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar esa herramienta? Porque imagínense que estemos yendo al laboratorio. ¿Cuánto nos vamos a demorar en el laboratorio en armar todo el tema? Armar el protocolo, conectar ese osciloscopio. Y si la cuestión no funciona, o traer un generador de señales. Y si el generador de señales, como yo ya sé, no funciona bien, vamos a tener un problema, vamos a perder tiempo. En cambio, Multisim me da todas esas bondades que yo puedo utilizar desde mi casa. Entonces, hago mi circuito y desde mi casa lo puedo simular y puedo analizar la señal. Bueno, pues. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? La primera tarea. Calcula la capacidad total de un circuito mixto. Cuidado acá, tengan mucho cuidado porque es circuito mixto. ¿Ya? Si hablo de un circuito mixto en RC, ¿qué significa? Serie paralelo junto. Serie paralelo junto. Entonces están mezclados. Hay que tener cuidado con el circuito. Con condensadores dispuestos en serie y en paralelo. Entonces, yo me hago rápidamente una imagen. Entonces, si me habla de un circuito mixto, yo me puedo diseñar en mi cabeza un circuito de este tipo. Y miren lo que dice ahí. Esto está en serie, ¿cierto? Sí, sí. Pero me dice serie y ¿lista? ¿Cumplo con lo que me pide? Sí. Todo. Entonces, simplemente, ¿qué nos faltaría? Asignar los valores. ¿Ok? Entonces, cuando tengan los grupos armados, yo le asigno la batería de valores a cada grupo, porque no van a tener el mismo. Eso sí está claro. Profesor, capacitor en serie, la capacitor en serie puede poner la fórmula. ¿Los capacitores en serie? Sí, la fórmula. Eso es como la resistencia, ¿no? No, eso lo vamos a ir aplicando, sí, tranquilo, ya lo veo. Estoy explicando primero los circuitos, después ya voy a hacer todo el tema. Entonces, la idea es que después les voy a pasar toda la batería de fórmula porque se las voy a pasar. Van a tener toda la batería de fórmula ahí aplicada. En todo caso, hay una presentación que la voy a subir, que es más grande que la que tengo, en la que tienen asignada. Y ahí salen todas las fórmulas en todo caso. Voy a subir esa presentación, 98 diapositivas, recuerden, ¿no? Vamos acá. Entonces, primero analicemos el contexto, que eso es lo más importante. Después ya lo más se lo voy a tirar ahí para tener todo cómo manejarlo. Ya, deberá explicar cómo esta configuración afecta el desfase entre el voltaje y la corriente en el circuito. Entonces, para analizar esto, yo necesito, ¿qué cosa? Un osciloscopio, porque con el osciloscopio vamos a medir el desfase. Mire qué lindo. Ese programa tiene eso y un analizador de espectro y otra cuestión más. Tiene varios analizadores. Eso me encanta muchísimo. El tema es el siguiente. Entonces, tengo que analizar el desfase que genera uno y otro. Ahora,
no crean que los valores los voy a crear así como al azar. No van a ser. Por eso que me voy a apoyar del otro software. Yo me voy a apoyar del otro software y les voy a asignar los valores y yo ya voy a tener claro qué valores dan. Estamos claros. Y usted dice que va a asignar los valores, pero va a asignar cuántos capacitores, cuánta resistencia, cuánto... Sí, por supuesto. Ah, ya. Por supuesto, pues yo le digo 2 capacitores, 3 resistencias. Ya. Y usted las dispone. Vale. Eso, por eso le digo, el diseño va a correr por cuenta de ustedes, pero le voy a dar los componentes con los valores, porque eso es lo que me dicen, que tengo que asignarle los valores. Ya. Pero y ahí no, o sea, como calcular una inductancia en paralelo, pero depende si yo lo pongo en serio en paralelo. No, porque eso lo vamos a ver en parte de la materia que viene ahora. Porque nosotros calculamos en serie. Sí, pues, Vamos ahora paralelo. Si yo pongo una inductancia ya sea en paralelo, tiene otro valor a que si yo lo pongo en serie. Por supuesto que sí, porque en realidad aquí... ¿Y eso no está definido por usted? Sí, por supuesto. No, pero es que un tema no está definido. Yo le voy a definir el principio de cómo funciona, nada más. A ver, los circuitos en paralelo en corriente alterna se calculan igual que con corriente continua. Pero con la diferencia que aquí, en esta que está acá, tiene una resistencia y una capacitancia. ¿Sí? Perfecto. Pero estas dos forman algo que se llama impedancia. No se olviden. Entonces, eso ya es un tema de ustedes que tienen que dominarlo ya. Entonces, no se olviden que una impedancia está armada por una resistencia más una reactancia. Ahora, la reactancia puede ser L o C. O pueden ser las dos. Si son las dos, entonces la impedancia va a ser la resistencia más, ¿qué cosa? JX, y ahí sería XL menos XC. ¿Listo? ¿Eso no va en raíz Esa cuadrada elevados? No. ¿Por qué no va? Porque no se está calculando, se está armando. Y ahí está armando el complejo de eso. Entonces, esa impedancia es el complejo de qué cosa? De la resistencia más la reactancia. Cuando yo le diga calcule la impedancia, entonces usted hace esto que está acá, que le gusta a usted. La raíz cuadrada. Y ahí está. Y le pone eso y ahí lo calcula. Y ahí me entrega usted el valor de Z. Entonces, como es el valor de Z, usted me está entregando el valor del módulo. Entonces, ¿qué está pasando acá cuando usted empieza a trabajar con esto? Cuando empiece a trabajar con este cuento, esto va a tener un Z1 y va a tener un Z2 y este va a ser un Z0. ¿Y cómo se calculan dos resistencias en paralelo? El producto de ambas dividido por la suma de ambas. Ah, entonces no es lo mismo, se aplica. La diferencia es que hay medio complejo. Entonces, para hacer este cuento, que estoy atacando el ejercicio, por si acaso, no me estoy saliendo el... Entonces, para calcular el paralelo de Z1 con Z2, ¿cierto? Se va a calcular como Z1 producto de Z2 dividido por Z1 más Z2. Pero aquí hay un temita. Me mando a calcular los valores que yo calculo con los módulos acá. No. Y ahí viene el comportamiento. ¿Cómo yo puedo multiplicar dos impedancias? Dos impedancias no las puedo multiplicar de esa forma. De esa forma. Como la fórmula que se suman los módulos y se restan los... Trabajarlo como un número complejo. Sí, pero ¿en qué forma? Aquí tienen que aplicar la forma. ¿Polar? Forma polar. Cuando yo multiplico, aplico forma polar. Y cuando yo divido, aplico ¿qué forma? Polar también. Material. Ya la tiene. Pero ¿qué pasa cuando sumo? ¿En qué forma sumo? Binómica. Forma binámica. Entonces usted hace esto y usa eso. Está todo en la materia. Yo sí vi algo al último, que por ahí anda por ahí, que le empieza, que hay una cuestión de cálculo con respecto a los filtros pasa alto y pasa abajo, que es algo que no alcanzamos a llegar a ver, pero lo vamos a pasar igual. Lo voy a meter ahí en estos días, para que lo puedan utilizar. Ya, volvamos a esto. Entonces, ¿se entiende tú? ¿Ves lo que estamos armando? Circuito paralelo y mixto. Pero se trata igual, ¿cierto? Se trata igual que esto,
y va a quedar igual. Entonces, ¿qué va a pasar usted? Que cuando usted saque la Z total aquí para este circuito, va a quedar como Z0 más ¿quién? Más Z1 por Z2 sobre Z1 a Z2. Y ahí tengo calcular mi Z. Ahí está la fórmula hecha. Con eso tengo la Z total. Para este circuito, subtarea 1A. Entonces, con respecto a las tareas subtarea 1A, ya está todo clarito, ¿cierto? Bien. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la 1B. ¿Y qué me pide este cristiano en la 1B? Dice, en el laboratorio deberán montar dos tipos de filtros pasivos. Filtros pasa abajo y pasa alto. Mira, filtros pasivos. Ignore. ¿En qué rato vamos a mostrar eso? Con componentes RC en configuraciones serie y paralelo, posteriormente calcularás el ángulo de desfase de cada montaje y verificarás el comportamiento del filtro ante diferentes frecuencias de entrada. No, porque ya tengo una tabla y tengo cómo solucionar eso. También tengo la solución. Vamos a hacerlo de nuevo con multisim. En multisim ustedes van a simular todas estas cosas. Y ahí van a calcular todo eso, van a demostrarlo, lo van a comprobar y después lo van a demostrar matemáticamente. Si aquí la clave es que ustedes lo demuestren matemáticamente como lo calcularon. Nada más. Pero lo demás lo van a simular. Entonces, esto es netamente para aplicar filtros pasabajos, pasabajos y pasaltos. ¿Ya? Y hay otro que se llama pasabanda, pero ese parece que no lo está metiendo acá. Pero habla de los dos que más se utilizan, pasalto y pasabajo. De ahí van a entender por qué los filtros. De hecho, lo tengo en la presentación, si por eso lo digo, yo lo voy a enseñar, está en la PPT. Y le voy a dejar esa PPT, que esa es la más grande que está. Entonces, vamos a seguir con el puntillo. Y eso es lo profesor. ¿Ah? Y justamente tocó pero en el clavo. No pregunto por filtro, porque si no la prueba va a durar como 4 horas. Así que... Eso no lo voy a preguntar. 1C. Utilizando un multímetro digital, medirán la variación de voltaje y corriente durante las fases de carga y descarga. Entonces, de un condensador dentro de un circuito de RC. Van a tener que poner un multímetro digital. Multisim lo tiene todo, así que no se compliquen con eso. Van a tener que armar bien el circuito y distribuir bien las herramientas de medida. Eso tienen que hacer. Pero hoy vamos a dar una clase más o menos cómo se utiliza para algunos que ya van avanzados, ahí le enseñan al compañero, ¿no? Alimentando con corriente alterna. Entonces, deberás comparar las mediciones obtenidas con los valores teóricos esperados. Entonces, ahí usted hace la comparación con el cálculo que le dio con el valor que tiene obtenido desde el medidor. 1D. Conecta un osciloscopio al circuito dispuesto en el laboratorio y observará la forma de onda resultante antes y después de su paso por un filtro. Entonces, obviamente, usted va a conectar un canal del osciloscopio a la entrada, a la entrada del circuito y luego a la salida y va a hacer la comparación. Eso es lo que está diciendo. Ahora, se espera que identifique visualmente el efecto del filtrado sobre la señal alterna y lo describas técnicamente. Aquí viene una descripción técnica, considerando también las normas básicas de seguridad de la red. Eso es el tema de la parte eléctrica. Ahí van a hablar un poquito ustedes buscando alguna información y lo agregan un poco, pero la descripción es de lo que están viendo en el osciloscopio. Eso es lo fundamental. Ya están las 4 subtareas. Entonces, si se dan cuenta acá, es un tema de la tarea, entonces, ¿es para 3 personas? Por supuesto que sí. Pero sí se van a olvidar harto del software. Bien. La segunda tarea, ecos invisibles, diagnóstico de circuito RL ante perturbaciones de señal. Bien. Aquí da una explicación de qué se trata. Ya habla un poco de la reseña, pero miren, fíjese bien. Habla ahora de un montaje de qué tipo. RL. Entonces, si se dan cuenta, les dan un tema. Todo lo que hicimos con cálculo de RC y calculamos en RL. No se olviden que hicimos cálculo en circuito RLC, pero en serie, la diferencia es que fue en serie. Ahora, el miércoles venimos por el paralelo. Y el viernes terminamos con el mixto. Y ahí tienen el cuento armado ya todo lo que entra. Así que. Con audio para ¿Te acuerdas cuándo es? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuándo hace?
Estaba pensando en ponerla para el 28 de diciembre. Ya, entonces habla de un circuito de RL, ¿cierto? Y ahí habla de filtrado. Bien, tarea 2A. Realiza una investigación técnica que permite explicar el fenómeno de histéresis magnética en bobina. Ya, este es un tema de, fíjense bien, investigación. ¿Ya? Y que tiene que explicar el fenómeno de histéresis magnética, ¿ya? En las bobinas. ¿Ya? Eso yo se lo hice a los niños de segundo año, que les tocó conmigo trabajar en máquina eléctrica porque calculamos transformadores con esos niños. ¿Ya? Un montón de cálculos que transformamos. Pero también intenté investigar qué pasaba con los fenómenos de histéresis en transformadores, en bobinas, en toroides y en otras cosas. Entonces, había varios elementos y cada uno tuvo que entregar un reporte de eso. Son tipo ensayo. Entonces, aquí habla del fenómeno de investigar. Entonces dice, su relación con el desfase entre la corriente, entre voltaje y corriente. Ya está hablando de la relación que pasa con eso. En un circuito RL y cómo afecta su comportamiento en aplicaciones comerciales como transformadores o motores. ¿Qué tanto afecta el fenómeno de histéresis magnética en bobinas? Tanto para transformadores y para motores. Y hay una investigación ahí. Ahí lo pueden hacer. Esa es la subtarea 2A. Vamos ahí a la 2B. En el laboratorio deberán montar dos circuitos RL, mire, serie paralelo. Nuevamente. Entonces, ya sabemos, armamos el mismo vueltillo, le ponemos esto y jugamos con la bobina. Perdón, le hice al revés. Es al revés. Entonces, y vamos nuevamente con el cuento. Entonces ahí vamos y cerramos el circuito y cerramos el circuito. Y ahí tienen un cuentillo más o menos armado con circuito de relé, que al final le va a pasar lo mismo, que está en el mixto, ¿cierto? Y registrar sus parámetros eléctricos y calcular el ángulo de fase utilizando los instrumentos de medición disponibles. Nuevamente, debes explicar los resultados obtenidos considerando la frecuencia de entrada y los valores de inductancia y resistencia. Entonces, como van a trabajar normalmente en el multisim, entrega siempre 220 volts en RMS. Este es un RMS, por si acaso, o un eficaz. ¿Ya? Pero te entrega siempre la frecuencia de 50 Hz. Para que sepan que eso se lo pueden asignar, eso para lo bien asignado. Pero voy a explicarles también cómo se asignan y se pueden cambiar, cómo se puede cambiar el parámetro de voltaje y el parámetro de frecuencia. Ahora, acá dice, utilizando un osciloscopio deberás verificar el efecto de una bobina como filtro de señal parásita en una red de corriente alterna contaminada. Ahora, deberás describir el fenómeno de desfase, comparar el tipo de bobina utilizada y verificar el cumplimiento de normativa vigente respecto a interferencias electromagnéticas. Ahí está. Entonces, ahí viene un poco mucho de investigación también y cómo se puede plasmar todo esto. Eso es nada que no se puedan apoyar con la IA. ¿Ya? Ahora, les voy a dar un consejo. Cuando usen la IA, traten de que no lo olfatee tanto yo, porque a veces me pego una patada a la IA así, pero fuerte, y lo veo en el informe y me pego una patada al tiro. Porque se caen hasta los caracteres al suelo. Se lo comentan cuál. Y díganlo un poco. Así que no se note mucho. Con los datos entregados por el docente deberás calcular la inductancia total de un circuito RL en serie y en paralelo y estimar la corriente y el voltaje esperados en la bobina. Deberás justificar tus resultados considerando el comportamiento inductivo frente a distintas frecuencias. Entonces ahí usted, consejo sabio, para resaltar este cálculo, hágase una tablita y cambie las frecuencias, eso es todo. ¿Dónde la hice? Simplemente haga una tablita de frecuencia, ¿cierto? Y ahí le va poniendo 48, 45, 40 Hz. Trabaje con 40 Hz, trabaje con 50 Hz y trabaje con 60 Hz. ¿Por qué? Porque aquí tiene el parámetro de qué sucede, en este caso, al efecto nuestro, cuando la frecuencia baja o sube. ¿Qué fenómeno produce? Entonces lo pueden resaltar fácilmente. No va a bajar hasta 40, 90. Puede que sí en algunos lugares. Puede pasar. Pero también puede subir un poco, por supuesto.
Entonces lo que usted puede hacer, puede establecer con una tablita los valores y va a establecer los cambios, va a poder detectar los cambios rápidamente. Si quiere también en un tema, haga un pequeño gráfico con los 3 valores y le mete una gráfica en Excel, chavo, con eso lo arregla todo, y queda espectacular. Se ve muy bien y se nota la belleza. Entonces uno puede ir variando y puede ir viendo cómo se va comportando la banda. Así que, bien, ¿se entendió esto entonces? Aquí hay un circuito, entonces la tarea 2 habla de un circuito RL. En la 1, RC, en la 2, RL. Vamos a la tarea 3 y última. Dice, el reto del arranque. Y aquí viene parte de la materia que tenemos que calcular, que es el sistema de un motor eléctrico, ¿cierto? Cuando partimos en estrella o en triángulo y cómo se comporta la corriente y el voltaje con respecto a eso, ¿cierto? Entonces, lo que sí acá tienen que tener claro, que le entrega una fórmula al final, no sé si lo pudieron ver, le entrega unas formulitas y me permite esto, pero bueno, yo les voy a indicar al tiro rápidamente cuando trabajo en una configuración en estrella. Eso es configuración estrella. Cuando es en configuración estrella, el voltaje de línea es igual, perdón, me equivoqué. Configuración estrella, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Pero la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Eso es configuración estrella. Cuando yo lo veo en delta, ¿cierto?, que es en triángulo, es lo contrario. Entonces, por lo tanto, en delta, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, pero la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea dividida por la raíz de 3. Entonces, esas son las fórmulas para calcular la corriente y el voltaje en la configuración eléctrica que nosotros podamos elegir acá. O estrella o delta. Bien, vamos a la tarea 3A. Entonces, ahí habla, ojo, de una configuración de triángulo, identificar las características de cada configuración, y ahí determinar resistencia equivalente, calcular parámetro eléctrico y rellenar. Entonces, la idea es que ustedes ya empiecen a darle una vuelta de algunas cosas que sí no están en la materia. Así que yo voy a preocuparme de subir hoy esa PPT grande para dejarla ya lista para el miércoles. La van a tener ya. Ahora, elabora una ficha comparativa técnica entre las configuraciones estrella y triángulo utilizadas en motores de corriente alterna, considerando números de cables, corrientes de fase y corrientes de línea, tensión de línea y de fase, tipo de arranque directo, estrella y triángulo. Cuando habla de arranque de directo, estrella y triángulo, es netamente cuando hace la configuración, ¿cierto? Hace la conmutación, que podemos decir, que esa es la palabra correcta, cuando conmutan entre esas dos partidas. Usos industriales, ventajas y desventajas, y ahí dice, agrega una breve conclusión técnica, máximo 100 palabras, donde indiques en qué situación sería más recomendable utilizar cada conexión. Bien, no sé si pudieron escuchar alguno del video, les prestaron atención explícitamente a eso, cuando arme una pequeña conclusión. No sé si alguien lo recuerda. ¿Qué dije yo con la conclusión? Objetiva, exactamente, de manera objetiva. ¿Por qué? Porque el subjetivismo no entra acá. No entra acá si es algo totalmente teórico y puntual. Es un estudio. Entonces, no vayan a ese plano, vayan al plano objetivo. El circuito en configuración, estrella, funciona tal y tal características, donde las variables en voltaje tienen estos valores y en corriente tienen estos valores. Listo. Potencia del motor tanto, entonces si ponemos un motor de 10 HP, y explica claramente cómo se va a comportar un motor de 10 HP con configuración en estrella y configuración en delta. ¿Qué va a pasar con ese motor? Te lo escuchará y al tiro al grano. Entonces, netamente abarcando la materia. Totalmente objetivo. Bien. Subtarea 3B. Deberás calcular las resistencias equivalentes de un sistema trifásico con resistencias conectadas a configuraciones estrella y triángulo.
a partir de los valores entregados por el docente mediante un simulador. Deberás aplicar las fórmulas correspondientes para la conversión entre configuraciones estrella y triángulo y explicar cómo esta equivalencia influye en la distribución de corriente, potencia y seguridad operativa del sistema. Entonces, ahí está la instrucción específica. Utiliza los valores de resistencia de línea indicados para cada una de las configuraciones, o sea, estrella y triángulo. Aplicar las fórmulas de conversión para determinar los valores equivalentes en la configuración opuesta. Incluye en el informe cálculos desarrollados paso a paso, fórmulas aplicadas correctamente, una breve interpretación técnica de cómo estas diferencias afectan a la operación del sistema trifásico. Bien, cuando habla de un sistema de resistencia equivalente, está hablando de un sistema que se comporta un conjunto de resistencias que están, ¿cierto?, ahí. Ese es un conjunto de resistencia. Entonces resulta que voy a tener acá, este es un circuito en una configuración estrella. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con un tiempo? Este cálculo lo tengo que enseñar. Eso es el que tengo que agregar yo. ¿Ya? Si por lo menos se lo tengo que explicar cómo se funciona. Hay fórmulas por si acaso. Tampoco es que lo voy a explicar si no. O sea, hay algo elaborado. Hay una fórmula para resolverlo. Lo que hay que hacer es saber emplear la fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a ese punto. Vamos a la 3C. Bien, en la 3C dice que a partir de los datos entregados por el docente, ¿ya?, como tensión de línea, potencia nominal del motor y coseno de phi, deberás calcular los principales parámetros eléctricos de un sistema trifásico con conexión de estrella y triángulo, corriente de línea, corriente de fase, potencia activa y tensión de fase. Justifica los resultados aplicando las fórmulas correspondientes. Y aquí están las fórmulas, todas las que usted va a aplicar. Si se fijan bien, voltaje de fase, corriente de línea es la misma que la corriente de fase, pero el voltaje de fase resulta que está en conexión estrella, el voltaje de línea sobre la raíz de 3. Y ahí está. Con respecto a la tensión de fase y la tensión de línea, estamos hablando de un sistema en delta. Y el delta me dice que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea sobre la raíz de 3, que también está explicado ahí. Entonces, estos cálculos están acá, pero yo se los expliqué ahí. Y la potencia para calcular en potencia activa. Cuando tengo potencia trifásica, no me tengo que olvidar que va la raíz de 3. Raíz de 3 por voltaje de línea, por intensidad de línea y por el coseno del ángulo. Si dirán algunos, pero ¿cómo lo hicimos anteriormente cuando calculamos sin raíz de 3? Era porque era un monofásico. Simplemente eso. Entonces no se aplica la raíz de 3, voltaje de línea solamente por intensidad de línea y por el coseno, el tipo de potencia. Pero no es monofásico. En este caso es un trifásico. Bien. Vamos al 3D. Y último. En el laboratorio realiza las conexiones físicas de un motor trifásico en configuración estrella y posteriormente en triángulo, siguiendo el esquema de Bornes indicado por el fabricante. Deberás verificar el funcionamiento del motor, registrar observaciones relevantes y aplicar las normas de seguridad eléctrica establecidas por el montaje. Instrucciones específicas. Revisa el esquema de Bornes del motor y el manual del fabricante. Realiza las conexiones físicas según el tipo de montaje indicado y obviamente verifica el funcionamiento del motor con alimentación controlada. O sea, significa que le tenemos que meter un vale, una cosa así, para meterle de a poquito la tensión. Vamos a ver si podemos ver, porque normalmente si hablamos de un motor trifásico no tenemos un par trifásico, el monofásico normal que tenemos. Y registra observaciones de tensión, giro, arranque y consumo. Significa que tenemos que tratar de meter un wattmetro. Vamos a ver si tenemos los wattmetros ahí. Vamos a ver si podemos hacer eso, esa experiencia. Voy a tener que vivir la laboratorio. Déjeme ver. Déjeme ver si podemos hacerlo el sábado y la prueba la hacemos el domingo. Registra observaciones de tensión, giro, arranque y consumo, aplica los protocolos de medición de riesgo, seguridad y uso de APP. Listo. Ahí está. Entonces,
hay una serie de cosas que tiene que hacer. El último realmente es un montaje real. Es un motor trifásico. Ahora tengo que ver los motores que hay abajo, porque hay unos motores chiquititos que son trifásicos igual, y que no revisten tanto consumo, no es tan fuerte el pic de partida. Pero vamos a ver si no se quemaron. Ya hubo uno que me lo anduvo quemando porque no supo conectarlo. Vamos a ver ahí revisar la bobina. ¿Ah? Hay que revisar la bobina. Sí, vamos a tener que revisar ahí, claro, el bobinado y obviamente hacerlo partir y medir los variables. Vamos a medir el voltaje, la corriente y todas esas cosas. Ya, pero con un guámetro tenemos también hasta la potencia. Medimos hasta la potencia, porque eso es lo bueno. Ya, así que vamos a ver aquí varias cositas. Como vieron esta tarea, les dije, armen su grupito, porque harta pega. Y obviamente se puede hacer, pero como nos vamos a apoyar del software, aquí el único trabajo realmente que van a tener es el trabajo de la búsqueda de la información, en otras cosas, y desarrollar el informe. Eso es lo que pega realmente, porque ustedes después van a pescar esos datos, los van a calcular, después los van a comprobar con el software y van a ver si están bien o mal, pero ahorita se van a dar cuenta si se equivocaron en algo o no. Allá va la cosa. ¿Eso cuando se entrega el lunes? El lunes, pero voy a ver otra fecha. Por lo menos darla para el domingo. No. ¿Hasta cuándo? Porque el módulo también del calendario termina este sábado. Este sábado, sí, porque este sábado tenemos la última prueba. Precisamente este día sábado. Pero fíjense bien que la última prueba sale esto. RL, así que, Así me dan un descansado. por supuesto, porque esto le va a servir. Si hace este trabajo, la prueba le va a ir bien. Tiene que ir bien. El próximo año va a estar en esta misma sala, profe. No se preocupe. Así que no. Le va a ir tremendamente bien si hacen esta vida. Ya me lo raya para la suma. ¿Profe, ese día cuando la subieron? O sea, cuando subieron esa evaluación. Porque yo, Hace como 3 semanas. sí, más o menos. Porque igual, ¿por qué? Veníamos trabajando con esto. Yo, la verdad, las cosas, yo tenía entendido que yo pensaba que esa evaluación era para mí. De verdad. Yo pensaba que era para mí, que me estaban evaluando a mí, y ya dije, ya lo voy a hacer. Ahora como la evaluación Es que docente. Claro, porque decía docente. De verdad que yo digo que de repente es muy. ¿Qué pasó? Es mucho y muy específica para de repente uno que ha trabajado en electricidad, cuestiones, conoce los menos conceptos, pero otras personas que. Claro que sí. Y es mucho, yo creo, para ser como el primer año, quizás haber sido el segundo o tercer año que hubieran tirado esa evaluación, no ahora, porque yo creo que. Créame que lo que usted me está diciendo realmente es como para un estudiante del liceo. ¿Sabe por qué le digo yo? Porque nosotros, usted lo que debería decirme es por qué perdimos tanto tiempo en matemáticas. Porque todo esto ya lo tendríamos cubierto. ¿Sabe que usted deberíamos estar terminando con los filtros pasa abajo, pasa alto, pasa arriba? Y en sistemas multifásicos, polifásicos, así se llama. Tendríamos que estar estudiando los sistemas polifásicos. Y nos falta todo eso. Nos quedamos cortos con el tiempo realmente. Ustedes se dieron cuenta que perdimos una semana en septiembre, ¿no? Sí. Ya, pues al final no. Yo ¿Cuánto? recuerdo. Entonces, Yo la semana pasada. claro, con lo mismo yo voy a ir a pedir más plazo. Entonces yo tengo ya una forma de ir y decir, no me pueden apurar con esto porque yo necesito más plazo para entregar el tiempo. El tiempo me se entrega, pero no me cierran el módulo hasta que yo no termine con los muchachos. Entonces ahí es un cuento que yo tengo que ir a pelear. Tengo una excusa para hacerlo, ¿me entiendes? Tengo una excusa, entonces voy a ir a eso. Tenía un argumento. Claro, tengo un argumento para eso, más que nada, sólido porque me quitaron más encima el sábado pasado. O sea, El viernes viernes pasado. pasado. Sí, Viernes y sábado. bien, claro, dos clases, más la otra. Entonces, si se fija bien, perdimos mucho tiempo. Porque en realidad corriente alterna es mucho más, es mucha materia. Si ustedes se dieron cuenta, acá recién se están dando cuenta. Pero ojo, hasta donde íbamos, sin contar los filtros pasa abajo, pasa alto, íbamos por lo menos la primera tarea hecha, con toda la materia como pasa hasta ahora. Y ahora esta semana yo terminaba de pasar circuitos mixtos y lo que tenía que ver con motores, porque tenía que pasar correctores de factor de potencia. Habíamos que calcular motores y de hecho lo tengo acá. Vamos a ver eso, vamos a calcular ahora, vamos a pasar al otro bando, vamos a calcular los motores, las corrientes de línea, intensidades de fase. Eso lo vamos que lo tengo yo. Pero nosotros deberíamos haber avanzado un montón. Pero lo perdimos en matemáticas también. Vamos a la materia que está acá. Entonces, vamos a ver.
vamos a ver este cuentillo. ¿Cómo va? Correctamente. Como dos. Ahí hay dos. Eso es lo mismo, lo mismo. Vamos a ver. Aquí está. Circuito RLC6, de lo mismo. Vamos a la unidad. Y el guión. Vamos ahora a ver lo que corresponde a esto, gran parte de lo que acá hemos visto. Y vimos lo que es la resistencia, la impedancia, ¿cierto? Eso también lo calculamos. Vimos esto que estaba acá, en serie. Vimos el circuitería acá con Ahí quedó. hasta condiciones gráficas, ¿cierto? Una bobina, resistencia, coeficiente de protección en serie, un condensador, ya, todo lo que es circuito en serie. Ojo, está acá, esto es parte más de lo mismo, está en serie todo este cuento ahí, dice. Pero vamos a ver la parte donde dice. Profesor, cuando habla del triángulo de resistencia ahí, No, triángulo de resistencia es otro cuento. Ese es otro cuento que lo tengo que pasar yo. Ya, esto nuevamente en serio. Para estar aquí entonces de resistencia en par, vamos a decir esto. Y aquí Bien, aquí tenemos ya claramente dos motores están conectados en una línea de tensión alterna general de 230 volts. De aquí vamos a ver el cuentillo. Dame un segundo para sacar esto de acá y voy a poner la otra ejercicios. Y vamos acá. Aquí vamos con el ingeniero que le decía los motores.
Aquí tengo otro. Y aquí circuito en paralelo. Es el diagrama. Profe, una consulta, el tema de la conformación de los grupos, no llegué a esa parte, hay que escribirle por correo. Sí, tienen que mandarme por correo los nombres que van a trabajar con ustedes. Ahí usted me dice, yo soy fulano tal y nosotros somos el grupo de la muerte. El grupo de los zombies. Bien. Entonces vamos a jugar con este cuento. ¿Qué va a ser circuito paralelo? Bien, vamos a ver acá. ¿Qué pasa con este cuentillo? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Bueno, con respecto a esto, si se fijan, voy a borrar ahí porque no se ve nada con esto. Así, vamos aquí. Bien, acá me dice, dos motores están conectados a una línea de tensión alterna de 230 volts, 50 Hz. Uno de los motores consume 1 kW con un factor de potencia 0.86 inductivo y el otro consume 0.5 con un factor de potencia de 0.82. Entonces, ¿qué refleja esta figura? ¿Qué refleja esa figura? En paralelo, exactamente. Entonces, me figuran dos motores en paralelo, ¿cierto? Bien, y como cada motor tiene un nombre, ¿no? Tiene un Z1 y un Z2. Ya. Pero no me dan los valores de Z, ¿se dan cuenta, no? ¿Ah? ¿Por qué no sale? No sale el valor de Z. Aquí dice que son Z. Nada. Me da una corriente I1, una corriente I2 y no tengo más nada. La potencia y la factor de potencia. Bien, exactamente. Me da el voltaje. ¿Cierto? Perfecto. Me da otras cosas que sí puedo utilizar. ¿No? Bien. Entonces, me tengo que regir ahora por lo que me pregunta. Si no me pregunta otra cosa, tengo que ver acá. Dentro de todas las preguntas que están ahí, ¿se le ocurre preguntarme por la impedancia total del circuito? No. Entonces, lo primero que analizo. Entonces, para mí es relevante saber el valor de cada Z. No me importa. Que ya me está preguntando por intensidad, me pregunta por potencia, me pregunta por intensidad corriente total y por el factor de potencia total. Eso es lo único que me pregunta. Ahora, hay otra cosa. Lo que tengo que hacer ahí, al estar dos circuitos en paralelo, yo puedo trabajar con los voltajes ya desde ya. Entonces ahora, vamos a analizar lo siguiente. La intensidad que consume el primer motor, ¿cómo la obtengo? Ojo, dice alterna general 230 volts, por lo tanto es un
monofásico. Si es un monofásico, ¿cuál es la fórmula de la potencia de un monofásico? Bien, eso es. Entonces, si ya lo sabes, la potencia de un motor monofásico, ¿cierto? Es voltaje de línea por la intensidad de línea y por el coseno del ángulo. Ese es de un monofásico. Bien. Entonces, ¿se puede mandar a calcular la corriente? ¿Cómo calculamos la corriente entonces con el Z1? Voltaje partido Z1. ¿Y lo sabe Z1? ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo lo encontraría usted? Vamos a terminar con esa misma fórmula. Tenemos el coseno aquí, tenemos el voltaje, tenemos la potencia. ¿Ya? Tenemos el voltaje, la frecuencia. Ponemos todo en la potencia total. La potencia del motor. Entonces, me voy a cranear mucho la cabeza para buscar la impedancia. Yo simplemente lo que tengo que hacer es despejar. Eso es todo. Ahí ya sé la corriente. Entonces, me voy acá para la letra A. Letra A. Letra A. Me dice que la intensidad, vamos a poner que consume el primer motor, voy a poner la intensidad 1, este es 1. Entonces, para el primer motor, dice uno de los motores consume 1 kilo. Este lo voy a poner aquí igual 1 kilowatt. Y aquí igual 0,5 kilowatt. Yo para saberlo. Si usted lo quiere hacer al revés, como quiera. El orden de los factores no altera el producto. Si va a llegar al mismo punto igual. Entonces, ¿cómo yo descubro la intensidad del motor 1? Como la potencia dividido, ¿cierto? ¿Por qué? Por el voltaje de línea y por el coseno del ángulo. Ya tengo la correctiva. Entonces, simplemente pongo los datos. Aquí. Me va a servir, voy a hacerlo acá. Y 1. Entonces, ¿cuánto es mi potencia? El primer motor, 1000 watts. La voltaje de línea, coseno del ángulo, 0.86. ¿Cuánto es eso? Sobre 230 por 0.86 y me da 5,0556. 5,05. Dato es 5.1. 5.1 amperes. Ya tengo la I1. Me voy a la I2. Voy a la letra B. Si me voy a la B, me pide la que consuma el motor 2. Entonces sería I2 y es igual a ¿cuánto? 500 watts sobre 230 por 0.82. No sería la mitad. Exactamente. No, No, pero ojo, el coseno es distinto. Factor de potencia cambia. Sí. Exactamente, el coseno cambia. Y me da 2.65. Entonces, 2.65. Entonces tengo la intensidad 1 y la intensidad 2. Ahora me pregunta por la potencia activa total. ¿Cómo calculamos esa potencia activa total? No, pues si ahí tengo las dos corrientes, ¿no? Con esas dos corrientes usted tendría que trabajar, ¿o no? Sí, pero la C me está contando por la potencia activa total. Ya tengo las dos, esas dos corrientes deberían sumarlas, ¿no? Se disuman a la carga, ¿no?
que suben al sistema. No tengo que ni siquiera preocuparme. De verdad. ¿Cómo yo compruebo un circuito? Cuando lo hacíamos un circuito mixto, ¿qué comprobábamos realmente? ¿Qué elementos nos servían para comprobar realmente que el circuito mixto estaba bien calculado? La suma de las potencias. La suma de toda la potencia era igual a la potencia que entregaba la fuente. 5.1 de la. 5.05. Se puede dar paréntesis. Dividido, 1000 dividido en 230 por 0.86. Es que igual de paréntesis. Te va a dar como tanto. Si lo estás haciendo lineal no te va a dar, te va a dar un valor. Ah, te pone un paréntesis ahí. Te pone paréntesis cuando hace la fracción. Exacto. Ya, entonces sumamos la corriente. Sumamos la corriente y después la multiplicamos por el No, pues yo sé que son 1500 watts. Ah, ¿verdad? Por eso les dije, ¿se dan cuenta o no? Ah, no, pero si el trabajo volante tiene que asemejarse. Claro, Ah, sí. pero si suma todas las potencias. En los circuitos paralelos, ¿sumo las potencias? ¿Me tendría que dar igual que la fuente? Sí. ¿Y en un circuito serie? Sí. Si lo que cambian son las variables nomás. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es la potencia activa total? Sería simple. Entonces, ¿qué pesco yo acá? Para la letra C, entonces, la potencia activa total es igual a la potencia 1 más la potencia 2. Entonces, la potencia activa total es igual a 1000 más 500. Ah, 5000. Y esto es igual a 1500. ¿Listo? Pero aquí hay un cuento. Cuando hablamos de aparente, ahí cambia el monito. Entonces ahora, ¿cómo calculamos la potencia aparente total? Tiene que sacarlo por separado menos, ¿no? Tibio, tibio, tibio. La potencia aparente se calcula voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. ¿Cierto? Pero yo tengo una intensidad de potencia activa. No, pues raíz de raíz por P cuadrado más Q al cuadrado. Así se calcula. Pero no tengo la reactiva. No tengo la reactiva. Entonces la otra. ¿Qué debo hacer entonces? Las formulitas que tienen. Determinar la. ¿Cómo se calculaba el factor de potencia? ¿Había una división ahí? ¿De acuerdo? ¿Qué era el coseno de phi? Es la tangente de usted se está refiriendo a la tangente del. A ver, eso para sacar el ángulo. Sí, pero tengo que trabajar con la misma relación pues, del número, del, ¿cómo se llama? Sí, pero no es más fácil la potencia aparente sobre la potencia activa, pero como no sé la aparente, pero tengo el coseno de phi, entonces eso es lo que tienes que ir razonando. Entonces, si yo le digo que el coseno del ángulo es igual a S sobre, perdón, al revés, es P sobre S, al revés, es igual a P sobre S, entonces de ese triángulo que está ahí, ¿cuántos valores tengo yo dados ya? Dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Despejar. Nada más. Despejar. ¿Por qué? Porque resulta que me va a quedar S es igual a P sobre coseno de phi. Ahora, sé la potencia activa y sé el coseno del ángulo de cada motor. Sí, entonces calculé la potencia. Para mí muy malo el tiempo. Por separado es una potencia. ¿Qué pasa con la potencia S1? Ya cuando calculamos S1, vamos a llamar potencia aparente del motor 1. El coseno de phi, o sea, la potencia es, del primero son 1000, ¿no? Sí. Y el coseno de phi es 0.86. ¿Cuánto le da en aparente eso? 1162,7. ¿Cuánto? 1162,7. 1162.
¿ya? Y esto es Volt Ampere. Bien. S1, S2 ahora serían 500 por 0.82. ¿Cuánto dio ese? 609,76. 609,76 volt ampere. Bien, ahora yo sé la S total es D. La potencia aparente total, estamos en la D. Bien. Entonces ahora, la S total es igual a S1 más S2. Por lo tanto, la S total es igual a 1162,7 más 609,76. ¿Cuánto de eso? ¿1.162,7 más 609,76? 1772. 1772,46. Bien, pero como está toda la potencia aparente total, ahí está, calculada. Esto ya habrá calculado. Bien. Ahora me pregunta por la intensidad total. Entonces, ¿ahora qué hago? Si yo ya sé que S del circuito total, S del circuito, es igual al voltaje por la intensidad, ¿cierto? ¿Tengo el voltaje? Sí. 230. ¿Tengo la potencia total? Sí. Sí. Entonces, ¿qué hago? Despejo. Entonces, la intensidad total del circuito va a ser simplemente 1772,46 sobre los 230 voltios. ¿Cuánto me daría eso? 7.70, ¿cierto? 7.7063. Entonces 7.71 amperes. Creo una consulta, para este caso, como está viendo la intensidad de corriente total, ¿se toma siempre la potencia aparente y no la activa? Exactamente. Cuando tengo vinculados los factores de potencia, tengo que trabajar con la aparente. Entonces, ahora me pregunta por el factor de potencia total. ¿Sí? Calculamos aquí, calculamos la letra E. Esta es letra E. Entonces, letra E. ¿Cómo ahora calculamos la potencia, el factor de potencia? Pregunta del millón. ¿Tengo las dos potencias en juego ya? ¿Ya las calculé las totales? ¿Cuánto es la potencia activa total? ¿1500 watts? Ya está. ¿Y se acuerdan de esta fórmula? Esa, la original. Ya, pues ahí está. Ahí tengo el factor de potencia total. Pues. No había que sumar, no había que promediar, había que calcular. Simplemente eso. Entonces, ¿qué tenía que yo? Pesco esta misma fórmula, ¿cierto? La voy a interpretar así: el coseno del ángulo es igual a la potencia activa sobre la aparente. Y me está preguntando justamente por esto. ¿Qué hago yo? Reemplazo. Coseno de phi. ¿Cuánto es la activa? 1500. ¿Cuánto es la aparente? 1772,46. Y ahí está mi coseno total. Entonces tomo 500 sobre los 1772,46. Y me da 0.846. Entonces me da 0.85. Ahora voy a hacer una cosa. Así es como se desarrolla este ejercicio completo. Con motor. ¿Dudas, preguntas?
¿cierto? Voy a tener una pregunta. Acá cuando calcular la intensidad total me era más fácil tomar las I1 y I2, no es como lo mismo. La 5.1 más 2.65, un aproximado de 7,75, ¿no? ¿Da lo mismo? ¿Por cuántos? Podría hacerlo igual. 7.75 y cuánto era? 7.72, 7.71, sí, variaba, voy a sumar las corrientes igual. Sí, porque está considerando el coseno de pi, ¿ya? Pero ahí está no lo considera. Pero al final, en monofásico te va a dar prácticamente casi lo mismo las corrientes. Pero donde cambia son las potencias. Por eso hay que tener cuidado con las potencias. Una es la aparente y la otra es la activa. A ver, si hay una cosa que cae de cajón, que la aparente siempre es mayor que la activa. Todo. Yo tengo claro lo que persigo. Si me están preguntando por la aparente, entonces la activa no es mi potencia total. Hay una más grande que esa. Y eso es lo que busco. Entonces, es fácil de repente también orientar las cosas. Visualizar un poquito. Ya. Gómez, Dígame. una consulta respecto al trabajo. Los muchachos, tengo 3 amigos, compañeros que están trabajando en Antucoya, ellos bajan el jueves recién, preguntan cómo van a hacerlo hoy para el asunto de Monte 5. El viernes igual va a explicar o el viernes va a bajar a usted. No, voy a pasar materia y voy a estar explicando igual el trabajo. Pero si el trabajo es la materia que va a estar pasando. Es lo mismo que vamos a estar pasando. Entonces, fíjese bien, ya vimos cálculo en serie, RLC inclusive, ahí metimos las 3 en serie. Sí. Ya. Entonces, es materia que ya han visto, pero me falta agregar la componente de paralela, que es la que estamos recordando ahora, y ya vengo dentro de lleno con paralelo y vamos a ver también el cálculo con los motores. Y eso vamos a tener, entonces van a estar viendo lo mismo. Lo mismo que han hecho en la prueba, pero es lo mismo que también van a hacer. Ya chicos, hasta aquí. Ya, profe. Ahí. Sigamos. ¿Estás lista? No, no hay que. Esta recuperación.